Muy buen día, profesor. Muy buen día, compañeros. En esta oportunidad nosotros vamos a poner en este grupo el resurgimiento de las bandas de rock peruanas en los años 80 y años 90. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las bandas del rock en los 80. Ok, bueno, en esa década estamos hablando de Belaúnde Terry, quien fue presidente del Perú en los años 80 a los años 50. En la década de los 70 fue donde el rock más bien perdió importancia con la caída de algunas bandas. Ya en la década de los 80 fue donde el rock peruano salió y surgió, donde el grupo Frágil fue quien hizo ese impulso a aquella época con la canción de Avenida al Arco, lanzada en el año 1981. En los años 80 también fue donde se vio un conflicto político y una crisis social afectando al Perú. El rock subterráneo, acá está. Comenzó en el año 1983, en el que se convirtió en un fenómeno subcultural. Con respecto a ello, Lima fue un lugar donde se encontraron ciertos factores que pudieron impulsarlo. Uno de ellos el gobierno, del cual era democrático, ¿no? Por Belaúnde Terry, la llegada de nuevas tendencias musicales del extranjero, todo ello pudo formar este fenómeno. También hubo algunos papeles muy importantes, ¿no? Como algunos ciertos espacios y lugares de encuentro. Esto tuvo un público de jóvenes que con vínculos conformaron posteriormente como la escena del rock subterráneo limeña en Perú. Ok, vamos a hablar acerca de algunas bandas de rock peruano de los 80. Bueno, acá vemos Narcosis, una banda de 1984, una de las primeras bandas del rock subterráneo que se escuchaba mucho en aquella década y era muy admirada. Una de las canciones son Su Policía, El Punk Nunca Muere. Grupo Río, una banda de 1984, como vemos la canción Lo Peor de Todo, La Universidad, posteriormente se hablará de ello. Arena Hash de 1986, en ellas tenemos y es que sucede así y cuando la cama me da vueltas. A continuación le doy pase a mi compañero. Buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Benjamín y a mí me toca hablar sobre las canciones más conocidas de las bandas del rock peruano de la década de los 80. Bueno, tenemos en las diapositivas cuatro de las bandas más reconocidas de esta década, que bueno, son Arena Hash, Grupo Río, Frágil, Haas. Y bueno, como ya dije antes, vamos a hablar de sus cuatro canciones, solo las vamos a nombrar. Y bueno, de Arena Hash, me refería en Brasil, Cuando la cama me da vueltas, Cangrejo y Escóndeme. En el grupo Río, lo peor de todo, su hit, La Universidad, eh, Son Colegialas, Contéstame. El hit de Frágil, que es Avenida al Arco, le dicen rock, Pastas, pepas y otros postres, plural. El hit de Haas, que es Personalidad, rock de los 80s, Ya no quiero más ska y Piloto Adolescente. Bueno, también tenemos que hablar sobre el momento en el que las bandas del rock peruano surgieron con más fuerza. Este momento se da entre los años 1985 y el 1987 con Mickey González y su exitoso álbum Puede Ser Tú, teniendo como su canción, como la canción más exitosa, Dímelo, Dímelo. Y luego ya en 1987 sacó su hit internacional llamado Vamos a Tocache. Eh, la banda Frágil a su vez sacó el tema Personalidad y tuvo gran repercusión ya que fue uno de sus primeros temas propios, ya que ellos solo se dedicaban a hacer covers. El famoso grupo Río, eh, con su hit La Universidad, que dicho sea de paso, estuvo en el top 1 durante 16 semanas en Bolivia y bueno, se vendieron sus discos en Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador, México. Eh, pues este grupo también formó parte del resurgimiento del rock peruano. Y ese resurgimiento se dio gracias
al boom económico en los primeros años del gobierno de Alan García Pérez. Sin embargo, cuando comenzó la etapa de la inflación, la economía empezó a colapsar y nuevamente hubo un gran silencio en la movida del rock. Gracias a Dios, antes de culminar la década de los 80, aparece el grupo Arena Hash con su álbum titulado con el mismo nombre, Arena Hash, y pues el rock peruano regresa con mucha fuerza para allá la década de los 90. Bueno, ahora hablaremos del significado que tenían las canciones del rock peruano de la década de los 80. Como en casi todas las canciones que existen, pues el tema principal es el amor, pero especialmente en esta época las canciones hablaban sobre temas juveniles, como lo observamos en la Universidad del Grupo Río. Y, y bueno, también en la en la Feria del Hogar, perdón, que se dio en 1989, el Grupo Río estrenó un tema llamado Revolución. Y la letra de esta canción enfrentaba abiertamente al movimiento terrorista Sendero Luminoso. Entonces se hablaba de amor, de temas juveniles y de revolución. Le pasa a mi compañero. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hablaré sobre cómo se encontraba el rock en los años 90 en el Perú, en el cual tenemos tres puntos. En los 90 se hizo fusiones del rock con ritmos populares, muchos del rock subterráneo empiezan a aparecer y migraciones. En este caso, a principios de los años 90, los cambios en la política mundial causaron la migración de músicos cubanos de Europa Oriental y de las repúblicas de la antigua Unión Soviética al Perú. Algunos músicos peruanos que se habían estado en el extranjero regresaron al Perú. También la movilidad internacional creció y el sentimiento de, bueno, de la reducción de las distancias y la formación de la llamada, o como se decían, aldea global, fue impulsada por los nuevos medios de comunicación. También orquestas provenientes de Europa Oriental llegaron hasta el Perú y los discos de sello Naxos difundieron música poco conocida a precios menores. También que el Internet ofreció nuevos canales de información al medio musical peruano, en el cual había sido muy difícil conseguir partituras en ese tiempo, al igual que grabaciones, libros sobre música o datos sobre concursos, encargos y cursos de composición, además de la poca interpretación en vivo de música contemporánea. Mientras tanto esto, los pubs se dan a conocer a bandas como Pete, Sudaka, Mar de Copas, La Liga del Sueño y posteriormente a grupos como Ácidos Acme, Cimarrones, Avispón Verde, Circo Ficción o El Aire. Eh, ¿Cómo era la política en esa década? Siguiente. Bueno, acá tenemos otros puntos, en el cual se divide en primer y segundo gobierno de Alberto Fujimori, la disolución del Congreso por aquel entonces presidente 1992 y autogolpe de Estado. También la captura de Abimael Guzmán, el conflicto con Ecuador y tratado de paz en 1995, cambios políticos y económicos que repercuten a la escena musical. Bueno, en este caso, el primer gobierno de Alberto Fujimori se dio la disolución del Congreso en 1992 y un autogolpe de Estado. ¿Por qué se hizo esto? Por la falta de voluntad política del Congreso y la crítica militar entre el Estado y Sendero Luminoso. Bueno, Alberto Fujimori se convirtió en un gobernante autoritario, iniciando un gobierno de reformas neoliberales. Luego está la captura de Abimael Guzmán, que se dio en septiembre de ese mismo año, que era líder de la organización terrorista Sendero Luminoso. En su segundo gobierno hubo conflicto con Ecuador y para finalizar las hostilidades se firmó un tratado de paz. También se dio la crisis de la embajada japonesa por parte del MRTA que atrajo a la atención del mundo entero. Y para finalizando los 90 se da a conocer sellos como Mundano, Aluardi, Descabellado, Contraorden, Plastilina, Sonidos Latentes, Cuadernos Roto, entre otros. La siguiente. Luego estamos hablando sobre las bandas de rock de los 90. Entre ellas tenemos Se vuelven solistas Pedro Suárez Vértiz y Christian Meyer. Regresa Leucemia, aparición de bandas como 6 voltios, Futuro Incierto, Dale Vuelta,
Tres al Hilo, etc. Ah, también la aparición de Líbido, en sus inicios tuvo fuerte influencia de grupos como Radiohead y Nirvana. Algunos grupos empezaron a hacer fusiones, como las Mojarras, la Sarita, la Liga del Sueño y la Raza. En este caso, bueno, se vuelven solistas Pedro Suárez Vértiz y Christian Meyer. Por parte de Meyer, se da lugar a un estilo único en el país, el rock pituco, que destacó por abarcar temas supuestamente cómicos o chacoteros, como se le suele decir, a un humor algo refinado y a la vez un poco salido de tono. Románticos o referentes de fiestas, también alcohol y playa. También por contener poco riesgo musical, no sé, mayor predominancia, las influencias musicales latín y pop, también al comercialismo de este último, y a la nuna protesta y al poco manifiesto. También el regreso de la leucemia, también aparecería en la escena limeña rockera, Mar de Copas, Vírgenes Verdugos y Amén. Luego los grupos que hicieron fusiones, fusionaron el rap con el rock alternativo. Y en otros casos, Pelo Madueño, proveniente de la banda de Mickey González, forma la Liga del Sueño, que fusiona ritmos latinos con pop. Le doy pase al siguiente compañero. Bueno, buenos días, profesor. En este caso voy a hablar de las bandas emergentes en los 90. En esta década surgieron múltiples bandas que se ganarían un nombre tanto dentro como fuera del país. A mediados de los 90 el número de bandas seguía aumentando, entre ellas Stigma, The Sinter y entre otras más, que dieron un nuevo impulso al movimiento, dando conciertos con mucho público asistente. En este caso solo mencionaré algunas de las más destacadas, como lo son Mar de Copas, Cementerio Club, No sé quién y los no sé cuántos, Los Mojarras y la Liga del Sueño. Están entre las más resaltantes de los 90. Siguiente diapositiva. Popularización del rock. En los 90 existieron conflictos políticos debido al mandato presidencial, en los que toda la nación se veía afectada debido a eso. El hecho de que la banda, que en ese momento era muy popular, los no sé quién y los no sé cuántos, apoyaran esta situación en el país, hizo que mucha gente los criticara. Pero a pesar de todas las críticas que recibieron, eso no cambió para nada el éxito que llevaban en la música. Y a pesar de todo, siguieron teniendo muchos éxitos. Siguiente diapositiva. Para el rock también fue importante la difusión por parte de los medios, como las emisoras y los eventos. Radios como Inca Rock, Condor Rock al Aire y Zona 103. En los eventos, uno de los más recordados es Acoustic Rock, que vio nacer a muchas bandas de rock en esa década. Le doy el pase a mi compañero Pablo. Buenos días, yo hablaré sobre cómo aparece el rock en el Perú. Según el diario El Comercio, el rock peruano nace en el 15 de septiembre de 1955. Llega a través del cine con Blackboard Jungle con la canción Rock Around the Clock de Bill Haley. Los primeros en interpretar rock en el Perú fue la orquesta de Eulogio Molina, que tocaba jazz y en busca de nuevos horizontes pasó al rock and roll en forma de covers de Bill Haley. Siempre experimentaron con nuevos estilos de tocar los instrumentos, por ejemplo Fields y Glissandos. Más tarde los multimillonarios del jazz, otro grupo peruano, sacaría un disco amateur de rock, lo cual sería decisivo para su futuro sonido. Fueron contratados por la Radio del Sol para tocar canciones de jazz para un programa de música anglosajona, hasta que se les ocurrió la idea de tocar Rock Around the Clock de Bill Haley, que en ese entonces estaba de moda. Mientras que la orquesta de Eulogio Morales fue la primera en grabar un disco de rock, los Millonarios fueron los primeros en componer canciones de rock. Siguiente. Tipos de rock peruano. El rock peruano tiene bastantes tipos o subgéneros, y diferentes bandas que los representan, pasando de rock and roll, blues, jazz rock, pop rock, rock psicodélico, hard rock, ska punk, etc. Todos nacen a raíz de bandas intentando experimentar con nuevos sonidos y parecerse a bandas gigantes de Gran Bretaña y Estados Unidos. Siguiente diapositiva. ¿Qué pasó con el rock peruano? El rock peruano hoy en día ya no es el mismo de antes. De todas formas, la nueva década trajo una facilidad inmensa para los nuevos artistas trabajar sin necesidad de una gran discográfica para distribuir su música.
De todas maneras, no existen grandes bandas, al menos a nivel nacional, atrayendo buenos números. Entre estas bandas encontramos la banda Cocaína, Laguna Pai, Los Protones, Alejandro y María Laura, Mundaka, Banana Child, Resplandor, Puna o We the Lion. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo.